Acotar las actividades, las facultades que tiene el Instituto Nacional Electoral no es la propuesta de la doctora Claudia Sheinbaum, es una reforma que permita evitar los sabotajes dentro del mismo Instituto Nacional Electoral. Pero dentro de esa misma medida van varios temas y uno de ellos tiene que ver con los plurinominales, los pluris. Resulta que con 200 votos pues llega Alito o Alejandro Moreno Cárdenas, como quiera usted, llega Marco Cortés, igual llega luego Ricky Riquín Canallín, llegan personajes como Kenia López Rabadán, Margarita Zavala, llega Lela Telles, es decir, una serie de personajes que llegan, digo, también llegan de Morena, también llegan del PT, también llegan del Verde. Ese es un tema que causa mucho ruido al interior de Morena, incluso de sus aliados. No de Morena, porque Morena tiene la posibilidad de ganar de manera amplia en una elección constitucional. El problema surge luego de que el Instituto Nacional Electoral, con ese grupo de las llamadas lenchas, pues evitó, no sé, 42 personas juzgadoras o magistrados que porque no cumplen con los requisitos, esa tarea no le corresponde al INE, y es cierto, es extralimitarse en sus funciones, eso corresponde al Tribunal Electoral. Pero la presidenta habló de los pluris, de lo que representan los pluris en un momento en el que pues ya estuvo bueno de estar manteniendo tantos personajes de dudosa capacidad. Guadalupe Tadei Zavala sabe que dentro de todo este movimiento que se ha dado, pues ella misma lo declaró, ¿no? Hay un sabotaje desde afuera y desde adentro en lo que fue la elección de personas juzgadoras del nuevo Poder Judicial. Este tipo de situaciones obviamente no pasó inadvertido y las declaraciones de la doctora Claudia Sheinbaum van en torno a cómo evitar gastos estrafalarios. Este INE sigue siendo muy caro. Este Instituto Nacional Electoral sigue siendo bastante caro. ¿Por qué? Bueno, pues nada más para la elección judicial, del Poder Judicial, del nuevo Poder Judicial, se gastaron la cantidad de 8,000 millones de pesos. Es decir, que capacitadores, que los sueldazos, todos los personajes que están ahí dentro del INE y que no se ven, porque lo único que vemos son a los consejeros. Pero ahí tiene Carla Humphrey, panista, ha votado a favor, ha votado en contra, es impredecible su voto. Ella siempre con ánimos protagónicos, igual que Claudia Zavala, igual que Dania Rabel, igual que Martín Faz, igual que Jaime Rivera, en fin, diferentes personajes que han estado siempre en ese contexto viviendo del presupuesto que les otorga el mismo gobierno federal, porque son recursos nuestros, no son recursos nada más de ellos. Ahora, eliminar a los pluris es una medida bastante interesante porque llegan puro cascajo, llega al INE puro cascajo, vía los pluris. Fíjese que Alina Duarte, a quien ve usted en pantalla, tuvo una entrevista con Alejandro Páez Varela de Los Periodistas y señala eso precisamente, desaparecer a los pluris, pero aparte, pues también quitarles el financiamiento a los partidos políticos. Viven a nuestras costillas, caray. Muchas gracias por la invitación. Pues mira, yo creo que este debate un poco me remonta a esta pregunta que me hace Alejandro, a cómo se dio la reforma judicial. Es decir, se puso también la reforma electoral sobre la mesa durante algún momento. El presidente Andrés Manuel López Obrador incluso hizo propuestas y el mayor obstáculo a una reforma electoral se llama la oposición, la derecha en México, que impidió, incluso recordaremos que cuando se dan las votaciones, muchos analistas hacen referencia a esta reforma electoral que no ocurrió debido a la falta de debate, pero también y sobre todo a la falta de apoyo de la oposición electoral, que incluso de haberse aprobado los escaños en esta legislatura les hubiesen favorecido a ellos porque se ponía sobre la mesa la representatividad de todas las fuerzas políticas, incluso también la eliminación directa de los plurinominales, es decir, que hubiese un Congreso que de acuerdo a los votos también tuviesen representación, porque ¿qué es lo que pasa ahora en las elecciones? Hoy simplemente gana, digamos, un diputado con 200 votos y los otros 198 votos no tienen esa representación porque gana el que tiene la mayoría. La reforma electoral que se planteaba sí tenía sobre la mesa el que hubiese esa representación de esos votos que quedaban pues ahí
sin tomarse en cuenta después de que se cerraba la votación y había ganado A, B, C y D. Entonces, digamos, ya ha habido algunas fórmulas que se han tratado y que se han puesto sobre la mesa para hacer cada vez más representativo un sistema electoral, que es tan solo una parte de la democracia, y eso es importante decirlo. Las elecciones, a veces le echamos todo, ¿no? Le echamos toda la carne al asador cuando se trata de las elecciones, pero también hay momentos de la vida democrática en este país que no se toman tan en cuenta y que tendrían que estar siendo fortalecidos. Pienso en los referéndums revocatorios que empezaron durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, en el tema de las consultas populares, que hoy incluso, por ejemplo, en esta ciudad se está poniendo sobre la mesa. Yo soy fan, ¿no?, de las utopías como proyecto ideológico, pero también como proyecto de la jefa de gobierno. Hoy en Xochimilco, de donde soy, se está poniendo a discusión si se quiere o no se quiere la utopía. Y a mí me parece que la consulta popular informada conforme a los cánones del derecho internacional que amparan este tipo de consultas, tienen que ser un mecanismo que fortalezca la democracia. Entonces, vaya, la reforma electoral, digamos, no es además ni siquiera la primera vez que se pone, ¿no? Recordemos que hoy, aun cuando consideremos incipiente el trabajo del Instituto Nacional Electoral, ha sido fruto de debates durante varias décadas, es decir, ni de chiste estamos viviendo la democracia, entre comillas, o lo que ello significara, que se vivía previo a la década de los 70. Se dio una reforma político-electoral en 1977, se dio otra en los 80, en el 96, en el 2008, es decir, hemos estado llenos de propuestas de reformas electorales, y este es un gran momento que se vive hoy para decir qué es la democracia y qué se puede impulsar. Volviendo al punto de esta pregunta, yo creo que un ejercicio que yo creo que hay que seguir recuperando en la historia de este país es lo que vivimos con la reforma judicial. No se decretó de la noche a la mañana, fue un ejercicio profundamente pedagógico, deliberativo, que se debatió durante semanas, meses, en un programa que tenemos aquí en Sin embargo, en Versos. Hablábamos de que ahora que estamos hablando un montón de Trump, como hablamos tantos episodios de la reforma judicial que por fin se convirtieron en elecciones, yo creo que eso tendría que hoy, y yo creo que la presidenta lo va a hacer, poner sobre la mesa por qué es importante una reforma electoral y de qué va. Porque hoy tenemos, a pesar de que pueda ser o no incipiente, tenemos a los medios de comunicación cada vez más en declive, pero aún con un poderío bastante notable en este país, desinformando y diciendo que ahora sí, después de 7 años, ahora sí va a llegar la democracia. Entonces yo creo que la presidenta no creo que tenga prisa, ¿no?, en aprobar una reforma electoral sin ser debatida, sin ser discutida, y ahora también nos toca a la ciudadanía poner sobre la mesa hasta dónde hemos llegado, pero también los otros horizontes que se pueden construir más allá incluso de las elecciones presidenciales. Bueno, es cierto lo que dice Alina Duarte, toca temas que no han querido debatir al interior de la mayoría, de las mayorías que fueron otorgadas no gratuitamente. Por eso cuando la presidenta habla de la reforma al Poder Judicial, es evidente que es un reclamo del pueblo. Tendremos nuevos ministras y ministros, tendremos nuevos integrantes de un tribunal de disciplina judicial para vigilar hasta qué punto un juez se puede extralimitar o cuánto tiempo debe durar un expediente en sus manos. El hecho de que el INE salga a hacer las cosas que le corresponden al Tribunal Electoral es una suplantación de acciones que no le corresponden, no son. De hecho, el INE no tiene esa facultad, la están tomando nada más porque ellos quisieron, las lenchas concretamente. Esto fue lo que dijo la presidenta. El INE, desde mi punto de vista, se extralimitó en decir que había votos que no deberían de haberse incorporado al resultado final. Esa es labor del Tribunal Electoral, no del INE. Tribunal tiene esa atribución, el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Ahora quieren revisar quién sabe qué tantas cosas, cuando no es su atribución. Entonces sí, son un grupo de consejeros que no actúan buscando que se cumpla la voluntad del pueblo, que finalmente eso es la democracia, sino que tienen una posición política que se traduce en todo lo que esté en contra de el gobierno de la Cuarta Transformación. Hay que votar en contra, independientemente de cuál sea o qué se presente. Que está en mis 100 puntos, una reforma electoral que hace falta, y ya en su momento la vamos a presentar, porque tiene que ver con la cantidad de recursos que se utilizan para el INE, para 8,000 millones de pesos costó la
la elección ahora. La cantidad de recursos en las elecciones, la cantidad de recursos que tiene el INE, la cantidad de recursos que tienen los partidos políticos. Y otras formas también, los plurinominales también, para que darles una nueva tarea a los comentócratas para que empiecen a hablar de eso. Y regreso al tema de la censura, porque es que es increíble. O sea, ¿en qué país del mundo una televisora que es una concesión de...? Bueno, ya habló ahí de otros temas la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Le digo, solamente vemos a los integrantes del Consejo General del INE, pero no vemos al personal que está detrás de ellos. Es decir, detrás de cada integrante del Consejo General del INE también hay un equipo. 19, si no mal recuerdo, 19 o 20 son el personal que tiene cada consejero a su cargo. Es mucho personal. Es una carga burocrática que también tiene que ser bien definida respecto al tema de que consejeras y consejeros, más allá del trabajo que tienen que realizar, debieran ser consecuentes en el hecho de ¿por qué gastar tanto dinero? El INE es un gasto, sí, muy fuerte. Tendría que haber una reforma, pero centrada en que también los pluris, pues hombre, creo que son un adorno innecesario en la democracia del país, que tienen que tener una representación política. Créame que no estoy del todo de acuerdo, porque esa representación política se gana. Esa no se le puede dar vía constitucional a nadie. O sea, quiere ser plurinominal, sale al campo, ensucia los zapatos, recorre terreno. Es decir, no puedes nada más llegar y ser el papas fritas, el uyuyuy, porque soy Alejandro Moreno Cárdenas, soy el líder del PRI, yo soy Riquín Canallín. Ese tipo de situaciones son las que se tienen que terminar, porque el pueblo de México está atento a lo que pasa. Es decir, no solo son los pluris, también son los partidos políticos. Nos cuestan muchísimo dinero. Se gastan miles de millones de pesos en mantener a los partidos políticos. ¿No tienen financiamiento? Pues no, porque les conviene más. Véngase, vengan los millones, aquí nos damos un sueldo que luego Marco Cortés ni siquiera sabía cuánto ganaba. Y así de ese, claro que saben cuánto ingresan. Debe estar en sus declaraciones patrimoniales, que poco se han visto, por cierto, las declaraciones patrimoniales. Pero sí, terminar con los pluris, son puestos en una lista en la que dice todo mundo votó por nosotros. No, muy poca gente vemos la lista al reverso, porque no se alcanza ni siquiera a distinguir los nombres. Eso de que votaron por él, no, nadie votó por él. Ellos solos se hacen su lista, los partidos políticos me refiero, y ahí van todos los pluris. Ahí tenemos a Márgara, ahí tenemos a Lela, ahí tenemos a Kenia López Rabadán, ahí tenemos a Riquín, ahí tenemos a Jorge Romero, o sea, todos ellos pluris. Miren nada más. Digo, en el PRI están igual, ¿no? Rubén Moreira, Alejandro Moreno, Marco Baños, entre otros personajes que pues ya ni siquiera hacen política solamente porque tienen puestos de dirección, pues llegan vía plurinominal. Son los primeros en la lista, ¿eh? No, majes no son marros. Sí saben cómo hacerlo. Por eso, pues creo que esa figura está además en una reforma político-electoral que tendrían que avalar el PT y el Verde, crecer o crecer. Y si no, pues como lo establece la misma voluntad del pueblo, desaparecer. No les gusta, claro que no les gusta.